Buenos días, una vez más. Señora viceconsejera, directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, miembros del Parlamento Vasco, representantes de partidos políticos, secretarios generales de sindicatos, demás agentes, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este acto de clausura del sexto y último foro social. Me gustaría pediros que nos pongamos en pie para rendir un sentido homenaje a todas las víctimas de todas las expresiones de violencia. Un homenaje acompañado por Reñaut Zubizarreta al violonchelo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eñaut. Muchas gracias, Eñaut. Este último foro social, con el primero que se celebró hace 10 años, los días 14 y 15 de marzo, en Bilbo e Iruña. Un hito que, con la perspectiva del tiempo, se ha demostrado determinante. Lokarrik eta Bakebidean sustatutako foro social. Los foros sociales impulsados por Lokarri y Bakebidean surgieron con una vocación de realizar una aportación, la aportación de la sociedad civil a la resolución de las consecuencias del conflicto. En aquel primer foro social de 2013 se creaba una hoja de ruta integral con 12 recomendaciones, fundamental para este proceso especial. Posteriormente, el foro social permanente era quien asumía aquella hoja de ruta. Tal y como confirmamos en la declaración de Durango del 21 de enero, si atendemos a las 12 recomendaciones presentadas en el Foro Social de 2013 y a la misión que el Foro Social Permanente definía en 2016, podemos afirmar que se han cumplido 11 de aquellas 12 recomendaciones o están en condiciones de ser cumplidas. La resolución de ETA se culminaron en 2017 y 2018, dentro de los parámetros internacionales de DDR, desarme, desmovilización y reintegración definidos por la ONU. En 2021 se consiguió encarrilar la cuestión de los ongi etorris y en 2022 empezó a concretarse el consenso en torno al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Y por último, una vez que la totalidad de las personas presas estén cumpliendo sus condenas en las cárceles de Zaballa, Basauri, Martutene e Iruña, el marco de resolución para ellas estará definido. Además de la participación de la sociedad civil en todo este proceso,
y el acompañamiento de diversos agentes sociales, sindicales, políticos e institucionales, hoy aquí presentes muchos de ellos, nuestro proceso ha tenido también una participación importante de la comunidad internacional. Es por ello que hoy hemos invitado a Brian Currin, abogado sudafricano, especializado en derechos civiles y derechos humanos, así como en mediación, involucrado desde el inicio en el proceso vasco, promotor de la Declaración de Bruselas y del Grupo Internacional de Contacto y quien participó en la organización de la Conferencia de Ayete del 2011. No ha podido estar en persona, pero nos ha enviado un vídeo. Saludos, saludos a todos mis amigos, mis amigas en Euskal Herria y saludos hoy al Foro Social. Ojalá pudiera estar ahí con todos vosotros y vosotras, pero bueno, no puedo. Entonces, lo mejor que puedo hacer, o por lo menos os mando este mensaje virtual. Estoy encantado de por lo menos estar aquí presente en esta forma. Entre el 2007 y el 2017, el proceso de resolución de conflicto que trajo paz por fin a Euskal Herria ha sido reconocido de forma internacional como un proceso único. Y es único porque desde el atentado de Barajas del 13 de diciembre del 2006 ha sido un proceso unilateral. Como todos sabemos, la posición oficial del gobierno español acerca del conflicto en Euskal Herria es que no fue nunca un conflicto político. Madrid siempre se ha referido a ETA como un grupo criminal y un grupo terrorista. Y incluía como ETA toda la izquierda abertzale, toda persona que no quería condenar a ETA, incluso personas que no habían nunca perpetrado en ningún acto de violencia y ni había defendido la violencia. Y como resultado, la izquierda abertzale, representada en aquel entonces por Batasuna, fue excluida, fue prohibida y no podía participar en el proceso formal de paz. La resolución, desde la perspectiva de Madrid, la resolución fue simplemente el cese incondicional de toda violencia por parte de ETA y la entrega de todas las armas a las fuerzas de seguridad españolas y la rendición de todos los miembros de ETA y también la disolución de ETA. Eso fue la única solución desde la perspectiva de Madrid. Por otra parte, desde la perspectiva de la izquierda abertzale, la Constitución española post-Franco de 1978 viola los derechos sociales y cívicos de Euskal Herria porque niega al pueblo vasco el derecho a la autodeterminación. La izquierda abertzale buscaba una resolución política. Y la respuesta de Madrid siempre fue que España es una democracia constitucional y el estatus de Euskal Herria como comunidad autónoma es un producto de esa constitución. Y el gobierno español, el gobierno del Estado no tiene ni la necesidad ni el mandato de cambiar. En resumen, ellos abogaban por una solución de seguridad y no una solución negociada. Y alrededor de ese nudo parecía haber una situación de bloqueo, aparentemente inamovible. Ese bloqueo fue exacerbado por la negación de ETA de poner un fin definitivo a su lucha armada, que en ojos de la comunidad internacional
justificó esa negativa por parte del gobierno del Estado de negociar con la izquierda abertzale. Cuando se hizo patente que el Estado español no iba a ser un socio activo en el proceso de paz, vosotros y vosotras, el pueblo vasco, disteis el paso sin precedentes de seguir adelante de todas formas, de forma unilateral. Y traigo a la memoria esa situación de bloqueo. Un bloqueo que parecía no tener solución, no porque quiero que el pueblo vasco se obsesione con ello, no por eso, sino más bien para recordaros de dónde habéis venido, de lo mucho que habéis avanzado y para hacer hincapié en todos los logros increíbles que habéis conseguido en el campo de la transformación del conflicto para traer paz a Euskal Herria, contra todo pronóstico y contra toda previsión y a pesar de todo. Hay que celebrar estos logros. Y no en el contexto de hoy, sino más bien en el contexto de vuestra historia dolorosa, tan dolorosa. No quiero que me malinterpretéis. Yo ahora estoy hablando a todas las personas de Euskal Herria, todas las personas, sea cual sea su color político, su ideología. Estoy hablando a todos y a todas los que han aportado algo de forma consciente o inconscientemente, de forma directa o de forma indirecta, que han contribuido algo a esa nueva era de la política inclusiva en vez de la política exclusiva, que han contribuido a la tolerancia, al respeto, en vez de a la arrogancia. Ahora tenemos una época de paz y no una época de violencia. Y mi mensaje a todas las personas que puedan interpretar el resultado del proceso de paz como una victoria, no hay que verlo como una victoria de un bando en particular, es decir, tu bando. Hay que verlo como una victoria para el proceso y una victoria para la paz. Cuando la paz vence a la violencia a largo plazo, solo hay ganadores, no hay perdedores. En conclusión, me gustaría expresar mi gratitud a las muchas personas de Euskal Herria, de todo el espectro político. Gracias por su amistad, gracias por vuestro apoyo durante tantos años, todos estos años que pasé trabajando con vosotros y vosotras. Y aquí estoy hablando del 2004, en que empecé a trabajar con vosotros en el 2004 y terminé de trabajar más de 10 años después. Los años que yo pasé en Euskal Herria, que por cierto es uno de los sitios más bellos del mundo, estos años me dieron una idea muy clara de todo lo que teníais por perder si no fuerais capaz de establecer una paz duradera. Y eso me inspiró para trabajar lo más duro que podía en colaboración con todos vosotros y todas vosotras. Y muchas de las personas con las que colaboraba no apoyaban al principio, por lo menos lo que estaba intentando hacer cuando comencé a trabajar en vuestro país. Pero con los años y con el paso del tiempo, yo por lo menos tenía la sensación de que al final sí buscamos la manera de trabajar de forma conjunta. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando de las personas que me invitaron a venir al principio a Euskal Herria, sino más bien estoy hablando de estos que al principio resistía un poco mi participación en el proceso. Un mensaje final para el Foro Social. Vosotros y vosotras nos cogisteis el relevo al grupo con el que yo trabajaba. Y fue crítico, fue un momento crítico, fue vital que el proceso de paz se llevara a su último destino por
el pueblo vasco, no por parte de personas de fuera, sino por el pueblo vasco. Y yo sé que el Foro Social hizo una labor estupenda. Vosotras conseguisteis seguir adelante con el proceso de paz de forma constante. Lo llevasteis a ese último destino que fue la disolución de ETA como una banda terrorista. Y sé que desde entonces habéis trabajado incansablemente para conseguir la reconciliación, que tampoco es un fin en sí mismo. La reconciliación necesita muchísimos años. Es un proceso constante, un proceso sin fin. Y con ese, vuestro último foro, esa última sesión que celebramos hoy, estoy seguro de que el legado que vais a dejar a los que vienen después será un legado de paz y un legado de reconciliación. Y que a nivel comunitario en muchos pueblos, muchas aldeas, van a surgir iniciativas más pequeñas gracias a vuestro buen trabajo. Y tengo la esperanza de que en el análisis final dirían todos que sí que hay paz en Euskal Herria. Muchísimas gracias. Gracias, Brian. Ayer también escuchábamos a Christian y Veronique y nos dábamos cuenta de lo importante que ha sido la ayuda de la comunidad internacional en todo este proceso. Este no es un simple acto de clausura del sexto Foro Social. Es también el último acto público del Foro Social Permanente. Y por eso nos gustaría volver a recordar que somos muy conscientes, creo que esta mañana ha quedado patente, de que el proceso de construcción de paz está aún inconcluso. Queda camino por recorrer, tareas por acometer que hemos compartido estas últimas semanas con diversos agentes. Eneko Goya, alcalde de Donosti, esta mañana lo recordaba, que la paz es un jardín que debe ser regado todos los días y por toda la sociedad. Si el objetivo final que nos une a todas las que estamos aquí y que nos ven desde sus casas, es generar las condiciones de no repetición, profundizar en las tareas pendientes, nos ayudará a afrontar el gran reto de acordar un futuro compartido aprendiendo de las lecciones de nuestro pasado reciente. Esan dugu, Foro Soziala. Ya lo hemos dicho, se está cerrando una etapa. El Foro Social está cerrando esta etapa y se está abriendo una nueva. Instalada en verano de 2024, cuando las elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma Vasca culminen el ciclo electoral actual. Jarraian, Nekane Altzelai. A continuación, tendremos a Nekane Altzelai y Agus Hernán. Nos explicarán algunos de los aprendizajes que nos han dejado estos 7 años de trayectoria. Agus, Nekane, acercaos, por favor. Foro Social. El Foro Social empezó a trabajar hace 10 años y en aquel momento estábamos en una situación muy complicada. Desde entonces se ha recorrido un largo camino, un camino difícil, muy complicado. Sin embargo, todos los agentes reconocen que ha sido un camino muy fructífero. Se han celebrado 6 foros sociales, a través de los cuales y a través de la Conferencia Internacional de Aiete, de la que cumplimos hoy 10 años, hemos identificado nuestros desafíos principales. Había cuestiones que dábamos por imposibles en los que hemos podido avanzar, como por ejemplo el desarme de ETA y su disolución, también el desbloqueo de la situación de los presos, el reconocimiento de las víctimas y su reparación y también en el proceso de reconciliación de la sociedad. Aún nos queda mucho camino por recorrer en muchos sectores. Todavía tenemos que ir concretando más marcos de reconciliación. Todavía nos queda un proceso de reconstrucción del marco de resolución y de reconciliación.
Es necesario terminar con la discriminación que todavía persiste en el trato a las víctimas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es necesario desactivar la aún existente política de excepcionalidad penitenciaria aplicada a las personas presas y sustituirla por una política ordinaria que pasa por acordar los itinerarios de reintegración. Y es necesario también impulsar la construcción de una memoria crítica inclusiva que, respetando todos los relatos, supere el nudo aún existente en la batalla del relato. Desatar estas cuestiones aún pendientes en estos aspectos permitirá impulsar las bases para afrontar la construcción de una convivencia democrática asentada en el respeto de todos los derechos civiles y políticos de todas las personas. Aunque nos resulte complejo hacer un resumen de lo que ha caracterizado el proceso de resolución y el papel desempeñado por el propio Foro Social Permanente durante estos últimos 7 años, creemos que son 12 los principales aprendizajes que, estamos convencidas, servirán como aportación y experiencia para afrontar los retos de futuro de la sociedad en este campo. Lehenengoa. La primera de ellas, aportación de las víctimas. La aportación, si no fuera por la aportación que han realizado las víctimas, si no hubiera sido por su generosidad, por la contribución que han hecho a este proceso, sin el compromiso que han mostrado, hubiera sido completamente imposible conocer y poder superar toda discriminación que estas personas han sufrido. Y sin hacer ninguna categorización, ninguna discriminación, ninguna división entre ellas. En segundo lugar, proceso especial de construcción de paz. Es evidente que la nuestra no es nuestro proceso de paz no se basa en procesos de negociación, pero al mismo tiempo es evidente que para construir la paz en nuestro proceso hemos dado diversos pasos y siempre hemos tenido una serie de referencias que han estado basadas en estándares internacionales, derechos humanos, DBR, etcétera, etcétera. Tercero, misión de la sociedad civil. Muchas veces la sociedad civil ha sido como un aceite de un motor que se averiaba y se atascaba. Eso ha sido la sociedad civil, ha sido su cometido. Y, por tanto, a la hora de abordar situaciones de bloqueo frente a actitudes de los estados, la sociedad civil ha asumido el liderazgo en estos momentos tan cruciales y ha desempeñado un papel fundamental. Tenemos 12 recomendaciones principales y después tenemos el testimonio de las víctimas, las bases para la convivencia democrática y también tenemos recomendaciones muy concretas y gracias a todo ello nos estamos acercando a una situación que era inimaginable años atrás. Temas que se incorporan a día de hoy todavía en las agendas mediáticas, agendas políticas, a pesar de que hayamos conocido contextos muy adversos de pandemia, entre otras muchas cuestiones. Este proceso hubiera sido aún más difícil sin el acompañamiento de la comunidad internacional. Fue determinante su papel para llegar a la Conferencia Internacional de Aiete, importante en el ciclo de bloqueo post-Aiete entre 2012 y 2016, y una gran aportación en la fase del desarme civil y la disolución de ETA en 2017 y 2018. Su presencia en el 10º aniversario de Aiete en 2021 demostró su nivel de implicación y de seguimiento del proceso en curso. Quinto, la Conferencia Internacional y la Declaración de Aiete. La Conferencia Internacional de Aiete, presidida por Kofi Annan, y la declaración suscrita concitaron una amplia esperanza en la sociedad vasca y un significativo apoyo internacional. Fueron, sin duda, determinantes para llegar al escenario actual. Todavía hoy, la Declaración de Aiete es una referencia necesaria para acordar cómo abordar los retos del futuro. Sexto, la consolidación de un proceso multilateral. En nuestro proceso, las iniciativas unilaterales han servido para abrir nuevos escenarios de oportunidad donde, a través de la construcción de consensos, han ayudado a generar dinámicas multilaterales. Ambas se han retroalimentado, creando las condiciones necesarias para seguir avanzando. Ha sido también muy importante que algunos actores políticos hayan entendido su aportación al proceso en términos de responsabilidad y de compromiso para con la sociedad, más que en términos de quid pro quo, o doy para que me des. Esto ha facilitado avanzar pese al inmovilismo de algunos otros actores.
Debemos constatar también que el colectivo de personas presas, superando inercias, actuó de forma decidida para crear nuevas oportunidades. Y asimismo, la capacidad de tejer alianzas multiactor, institucionales, políticos, sindicales y sociales, que también han consolidado que los avances sean irreversibles. Zazpigarrena, errealitatearen... Séptimo, principio de realidad. Ha sido una característica del rol de la sociedad civil, es decir, la búsqueda de recomendaciones para una búsqueda de una solución basada en la realidad. La sociedad ha tenido en cuenta estas recomendaciones que tenían mucho sentido y esto ha hecho que sea posible superar actitudes adversas de diferentes partidos. También, en octavo lugar, conectar con el carril central. Frente a posiciones adversas ha sido prioritario buscar una forma para hacer frente a este conflicto y conectar con una mayoría de la sociedad. Gracias a ese principio, en todo momento hemos podido saber en qué lugar estaba la opinión pública sin tener como única referencia la perspectiva mediática. En noveno lugar, generar espacios de confianza. Los agentes sindicales, institucionales, han tenido diferentes relaciones y su sostenibilidad, y al haberlas mantenido, ha hecho que se pudiera generar un ecosistema muy importante. Y en este camino se han celebrado diálogos y ahí la escucha ha sido fundamental. De la escalera. Los consensos se construyen poco a poco, tejiendo con hilo fino, identificando los espacios de acuerdo por encima de los desacuerdos y consolidando de esta manera los consensos. Se puede utilizar el símil de la escalera. Los escalones son los microacuerdos y los descansillos los consensos que se van consolidando para después seguir subiendo. 11º, perspectiva de género. Las diferentes aportaciones de una perspectiva de género han sido elementos novedosos a la hora de dar pasos en la construcción del proceso de construcción de paz, ayudando a construir nuevos escenarios y romper visiones heteropatriarcales en esta cuestión. 12º, la perseverancia y creatividad. Han sido muchos los momentos en los que primaban las ganas de tirar la toalla y abandonar. Muchos días en los que ciertos debates crispados nos hacían retrotraernos a tiempos pasados. En Locarri se decían insistencialistas. Nosotros hemos hablado de perseverancia. La perseverancia ha sido una de las virtudes que nos ha permitido seguir dando pasos. Junto a ella, la creatividad para imaginar nuevos instrumentos que ayudaran a desbloquear algunos nudos han sido otra de las señas de identidad del Foro Social. Eskerrik asko denoi. Bueno, con esta última lectura de Nekane y Agus, con esos aprendizajes que emanan de los últimos 7 años de trabajo del Foro Social Permanente, llegamos al final de este camino. Y a mí me corresponde hacer la despedida. Qué difícil tarea me toca. Recuerdo que en el encuentro con la sociedad civil en Iruña, el pasado 18 de febrero, para compartir con ellas el balance del Foro Social, una de las personas decía que con la decisión del foro de dar por finalizada su etapa de trabajo, tenía un sentimiento de orfandad. Y debo darle la razón en el sentido de que todas, cada una de nosotras, que hemos participado en el Foro Social Permanente, hemos tenido que hacer nuestro duelo personal. Me vais a permitir que para despedirme me salte el protocolo que tanto ha caracterizado a los actos del Foro Social. Y porque os quiero compartir pues, aquello que todos estos días he venido pensando y sintiendo. Son palabras de cosecha propia, no las conoce nadie del Foro Social, son la primera vez que las van a escuchar, y seguro que me dejo a muchas personas fuera, estoy seguro, muchas personas que no voy a mencionar, pero quisiera compartirlas con vosotras. He recordado el día en el que entré a formar parte del Foro Social Permanente. Yo vengo de una ONG de cooperación al desarrollo, con sede central en Madrid. Una organización que, pese a ser de izquierdas, no entendía el contexto histórico, social y político que vivíamos por entonces en Euskal Herria. Por eso ese comienzo fue una apuesta personal y muy discreta. Hoy ya es compartida y agradezco a mi organización, Paz con Dignidad, por haberme dejado hacer
y mucho. Txetx, Anaiz, no me olvido de Baiona, no me puedo olvidar de ese día. Un día importante para mí, algo que solo pasó una vez en la historia. Y por eso engañé a mi pareja, a Andy, muy lejano a todos estos temas, para ir a Baiona a pasar el fin de semana. Él no sabía nada hasta que se vio en esa plaza abarrotada de personas y con un calor difícil de olvidar. ¿Y por qué os cuento esto? Porque sin nuestras familias, sin nuestras amistades, Agus lo decía también en Durango, todos estos 7 años de compromiso y de mucho entusiasmo, no hubiese sido posible. También tengo muy presente todo lo que he aprendido de muchas personas que me precedieron en este ejercicio de hacer la paz. Las reuniones con Paul en Locarri, ahí nos conocimos. Los encuentros con Susana Arillo, quien me contagió del legado de Gesto por la Paz, o las relaciones que hemos ido construyendo en todo este camino con Gernika Gogoratuz o el Foro de Entidades de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, hoy Escúbides. He pensado estos días también en Carmen Galdiano, víctima del GAL. Ella fue y es la secretaria de la Ikastola donde yo estudié. Y cuando finalizó el último encuentro con víctimas de Estado el pasado 4 de marzo, le di un sentido abrazo y le dije qué poco nos miramos a los ojos, qué poco nos escuchamos y qué poco preguntamos. Gracias al foro y la dinámica Entzunas Biziki de Txaraiki, he conocido en profundidad la historia de Carmen y de muchas otras víctimas del Estado. También he pensado, y no me olvido de ellas, en las víctimas de ETA. He aprendido mucho de ellas, gracias al foro social y los encuentros mantenidos con algunas de ellas. Recuerdo muy especialmente el del Hotel Arantzazu, de Donosti, la posibilidad de conocer los testimonios y demandas, entre otras, de Nayara Zamarreño, Josu Elespe o Gorka Landaburu, o la posibilidad de representar al foro en el acto de homenaje a Juan María Jáuregui, junto a Isabel Lasa y María Jáuregui. Esto nunca deja indiferente a nadie, y pensé lo poco valiente que fui por no haberme situado junto a ellas mucho antes. Tampoco me dejaron indiferentes los encuentros con familiares de presos y presas en Etxerat, sobre todo cada vez que invitábamos a personas internacionales, a actividades de la ONG de Paz con Dignidad, en las que incluso alguna vez participaron compañeras mías de Madrid o de Extremadura, sensibilizadas con estos temas, y salían conmovidas por una historia que allí nunca les habían contado. ¿Cuánto nos queda por contar fuera de aquí? Pero sobre todo me llevo a cada una de las personas que he conocido en todo este proceso, que no son pocas, a las que participaron en el proceso discreto, que pude acompañar junto a Nerea Bilbatúa en la Comunidad Autónoma Vasca, a las que han confiado en mí y se han dejado liar para algunas iniciativas, a quienes me han ayudado a reflexionar y ser mejor persona, y, cómo no, a mis compañeras del Foro Social Permanente, que seguro ahora voy a mencionar algunas, no todas, pero sí sobre todo con aquellas que más tiempo he compartido. La mirada de Teresa Toda, una persona con un gran corazón, muy cariñosa y muy comprometida con la paz. Las llamadas de Gorka, siempre a deshoras, además. Las conversaciones sobre filosofía y ética con Miquel. La vehemencia de Ainara en la defensa de sus ideas. La preocupación de Aispea por esa transmisión intergeneracional que creo que ayer y hoy también ha salido aquí como una tarea pendiente. La responsabilidad de Nekane, asumiendo las portavocías del Foro Social. La insistencia de compañeros de comunicación, Pello y Abocha, siempre atentos al qué y cómo contar. Y algunas personas que, como Tasio o Patricia, ¿cuántos he echado de menos estos meses? Muchos. Musu erraldo y bakoitzari. En lo que respecta a mi aporte al foro permanente, me conocéis seguro, me habéis visto presentando, tocando el violín, moderando diálogos, escribiendo artículos de opinión, haciendo portavocías, un poco de todo. Llevo semanas contando los días que faltaban para este momento. Ayer hice mi último viaje a Iruña, en representación del foro. Qué bien acogido y cuidado me he sentido por las compañeras de Navarra. Eskerrik asko. Y cuando me he despertado esta mañana, he pensado que a partir de hoy usaré menos las americanas. Pero me tranquiliza saber que cuando llegue a casa esta tarde y cuelgue la que hoy llevo puesta, me sentiré satisfecho de haber aportado algo de cordura a este mundo tan loco en el que vivimos hoy. Voy terminando. Hace poco, en una de las reuniones de contraste del balance y la decisión del Foro Social Permanente, un buen amigo me decía que la sociedad vasca debería agradecer algún día el trabajo que el Foro Social Permanente ha realizado todos estos años. Me hizo reflexionar, y por eso quiero aprovechar esta oportunidad privilegiada de estar aquí en un atril frente a vosotras,
para reconocer y dar las gracias a todas las entidades y personas a título individual que desde el Foro Social Permanente habéis y hemos impulsado cada una de las iniciativas. Sin ellas, sin vosotras, todo el trabajo que ayer y hoy hemos conocido no hubiese sido posible. Eskerrik asko, benetan. También un sentido agradecimiento al resto de agentes sociales, políticos e institucionales que nos habéis acompañado en todo este camino, así como a las víctimas, a todas las víctimas, a quienes desde vuestros testimonios y compromiso también habéis sido partícipes de todo este proceso. Mila esker. Y por último, no puedo cerrar este sexto y último foro social sin agradecer a una persona que sin duda alguna ha sido clave durante todo este proceso. Sé que no es bueno personalizar y que seguro cuando terminemos me caerá una pequeña bronca porque no le va a gustar nada esto que voy a decir, pero creo que se lo merece y que es en nombre de todas, que nos representa a todas las entidades y personas que hacemos parte del foro. Ha sido nuestro coordinador, ha hecho de pegamento en todo este proceso, nos ha sostenido en momentos difíciles, ha sido perseverante, nunca ha tirado la toalla, ha gestionado frustraciones, ha contagiado ilusión, ha sido maestro. Con él hemos aprendido a tejer alianzas, a construir microacuerdos, a alcanzar consensos. Ha sabido hacer, y lo más importante es que nos ha enseñado a hacer. Y todo eso es un buen legado para lo que venga después del Foro Social Permanente. Por todo ello, eskerrik asko, Agus Hernán. Pero tampoco me quiero olvidar, al igual que Agus, ¿no?, de todo ese legado que recoge el Foro Social Permanente. También ha habido otras personas que sin ellas, sin su trabajo, sin su legado, hoy no estaríamos mejor que hace 10 años. Por eso, aunque me caiga otra bronca, también me gustaría que subieran al escenario y compartieran esta última foto del foro a Naiz Funosas, presidenta de Bake Bidean en Iparralde, y a Paul Ríos, es coordinador de Lokarri. Mila esker, eta txalo bero bat zuentzat ere. Y bueno, para que este momento sirva a modo de reconocimiento a vuestra labor, para darle un poquito de color también a este momento y sobre todo porque se acerca la primavera, un cambio de estación y nosotros aquí hablamos de una nueva etapa, pues queremos haceros una entrega de este pequeño detalle de la mano de Teresa Toda Izpeari Zaula eta Nekan Altzelai. Eskerrik asko. Bueno, tarain bai. Listo. Beste barik. Ahora sí, sin más, desde San Sebastián, el 18 de marzo de 2023, el Foro Social Permanente os dice adiós. Muchísimas gracias por estar a nuestro lado y sed pacifistas. Muchísimas gracias y hasta pronto.